spark in the dark, it begins to ignite. A pulse in the air, like the march of the night. Footsteps. Bienvenidas, mis queridas manolitas, a este vuestro telediario feminista para señoras rebeldes. Hoy es martes 4 de noviembre, yo soy Selma Tango. Este telediario está producido por Manolitas a la Fresca y vamos a comenzar con un repasito de titulares, no sin antes deciros que nuestro café manolitero estará amenizado por Ainhoa Cuadrado, nuestra experta consultora en igualdad, que nos trae una conversación conmigo sobre estereotipos de género y cómo se construye la feminidad en las redes sociales y en este ecosistema digital en el que vivimos tan aburrido, decadente y que por otro lado nos pone en contacto a unas con las otras. Empezamos con los titulares. La declaración de la periodista Vilaplana, que ayer todo el rato, no sé por qué, la llamaba Villaplana, creo que en un intento de traducir al castellano su apellido, un intento estúpido porque los nombres no se traducen. Pues eso, la declaración de la periodista revela más incógnitas sobre la ausencia de Mazón en la Dana, y es que no solo no aclaró mucho, salvo que recibía llamadas y no parecía estar demasiado nervioso, ni hablaba de Dana, ni de lluvias, ni de nada, y que durante aquella comida y tarde, mientras ya había personas que habían fallecido, pues el presidente se dedicaba a charlar y pasear en vez de gestionar emergencias en un aparente estado de normalidad. Esta periodista borró todos los mensajes, intentó acallar a Mazón para que no se supiese su nombre, esto es lo que ha dicho, por el miedo, pues me imagino a lo que ayer os contaba, ¿no? que esperaba una reacción pública demoledora y trataba de zafarse un poco de la movida. Es verdad que es, y lo dijo ella, fue una mujer en el sitio menos indicado con la compañía menos indicada, y eso le va a pesar, yo creo, toda la vida. El Congreso inicia comisión sobre la Dana. Las víctimas exigen esclarecimiento y denuncian olvido institucional tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Ningún responsable asume errores, solo palabrería política de matizar que ayer dije que Mazón dimitía, pero no ha dimitido. Eso debe ser una dimisión en diferido, como hace todas las cosas el Partido Popular. La Sareb, el banco malo, es un fracaso rotundo. Tras rescatar a los bancos y especuladores, el Estado deja la factura a la ciudadanía, especialmente a familias monomarentales e inquilinas. La vivienda pública no llega a quienes más lo necesitan y el capitalismo inmobiliario no solo sale indemne, crece y se ve apoyado por políticas públicas. El Sareb debía haber servido para cobrarnos los 63.000 millones que les dejamos a los bancos y haber cogido toda esa vivienda, haberla hecho pública y que hoy en día hubiese vivienda pública y social para las personas más necesitadas, especialmente este tipo de familias vulnerables. Mujeres refugiadas denuncian maltrato institucional. España perpetúa la exclusión y el abuso mediante trabas burocráticas y legales, forzando a solicitantes de asilo y madres solas a la precariedad, el trabajo informal y la explotación sexual. La administración reproduce patriarcado y racismo sin ningún tipo de rubor. Es sabido de todas cómo pedir una cita para extranjería está costando la vida y en muchos casos mucha pasta. 73 son ya los feminicidios en nuestro país este 2025 y lleva la cuenta, como siempre, feminicidio.net, que es nuestro portal de referencia. El Gobierno refuerza la alerta nacional por feminicidios tras la última víctima de Murcia. Ni una menos, pero ahí seguimos sumando. El Ministerio advierte que cualquiera puede activar alerta por violencia machista. La supervivencia depende del entorno y de un sistema que aún tropieza en la prevención.
en fin. Y luego vas y denuncias y te encuentras con millones de trabas también. Y no digo que no haya que denunciar, que sí, pero cada una elegirá si quiere vivir violencia institucional o no, además de toda la violencia vivida. Instituciones y ciudadanía se movilizaron tras la denuncia de una agresión sexual en la carpa universitaria en Navarra el pasado fin de semana. El Ayuntamiento y Gobierno de Navarra muestran su apoyo a la víctima y reafirman su compromiso con la igualdad. Muchos compromisos, pero la realidad es que siguen agrediendo a las mismas. Más de 50.000 personas exigen justicia este fin de semana pasado por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Las mujeres dicen: queremos morir de viejas, no de cáncer. El 10% de las mujeres en edad fértil sufren endometriosis, una enfermedad infradiagnosticada que provoca dolor crónico, dificultades laborales y graves consecuencias psicológicas. Doy fe. La ciencia comienza a centrar el cuerpo femenino en la investigación, aunque las soluciones siguen llegando tarde. La entrevista con la doctora Alexandra Enríquez evidencia cómo la salud de las niñas y mujeres sigue marcada por tabúes, medicalización excesiva y falta de prevención real. Cada vez hay más casos de ovario poliquístico, doy fe, y se minimizan los efectos del dolor menstrual y la menstruación cuando no es normal, repito, no es normal y es síntoma de algún otro tipo de problema. En Galicia, las cenizas de los incendios ya están contaminando el agua. La ecología sin enfoque feminista olvida que la sostenibilidad requiere cuidados para los territorios y para los cuerpos de las personas. Si ayer hablábamos de la campaña del Ministerio de Igualdad sobre por no hablar, Madrid invierte 1 millón de euros en campañas que ponen la carga en la prevención de la pornografía en las chicas, pero olvida perseguir el mercado y a los agresores. Prohibicionismo, moralina y culpabilización perpetua sin una educación sexual crítica y sin regular el tema del acceso a las plataformas. Así no vamos bien. Sonia Díez, educadora, denuncia que la escuela ignora el bienestar emocional y de paso sobrecarga a las profesoras y cuidadoras. La salud mental de niños, niñas y adolescentes sigue siendo invisible para el sistema educativo español. Lo tienes en El País. Os recuerdo, como siempre, que en nuestra web, donde colgamos el telediario de cada día, en el formato de YouTube, tenéis todo el texto de este telediario más los enlaces por si queréis ampliar alguna de las noticias que os hemos dejado. Un estudio de neurociencia confirma que la amistad entre mujeres moldea el cerebro, mejora el bienestar e impacta en la salud emocional y la resiliencia. Las amigas no son solo compañía, son un sistema nervioso colectivo y un escudo vital contra el aislamiento, algo que en Manolita Salafresca hemos hablado y defendido todas las veces. No hay nada mejor que una charla con amigas. La poeta María Victoria Atencia, referente feminista y voz icónica, recibe el Premio Nacional de las Letras. Su obra, marcada por la trascendencia vital, se reconoce por fin en un espacio tradicionalmente para hombres donde las mujeres apenas cuentan. Os dejamos también el link de Autodefensa Feminista para que puedas ver los próximos talleres en diferentes localidades que imparte la jefaza y experta Maitena Monroy. También se da el tercer Congreso Internacional Feminista, Es hora de abolir la prostitución. El 7 de noviembre el Instituto Cervantes acoge este tercer Congreso Internacional Feminista con ese lema organizado por feministas socialistas, FEMES. También tienes una jornada de inteligencia artificial en educación, género y ética y futuro, el 7 de noviembre, organizada por la Universidad de Alcalá, en vivo en YouTube, y te dejo el link para que puedas acceder a dicha jornada. El seminario ¿Qué hace mi investigación feminista? El 6 de noviembre, también en online, en la Universidad del País Vasco, que organiza este seminario sobre metodologías feministas en la investigación. También tienes un curso de impacto y transferencia de la investigación con enfoque feminista en la Universidad de Cádiz sobre las tensiones y oportunidades de la investigación feminista. Te dejo también el enlace. Y la ONU lanza
la campaña Únete para combatir la violencia digital contra las mujeres y las niñas, con 16 días de activismo desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre. Hoy hemos visto que se nos viene un mes de noviembre, como siempre el mes de noviembre, con motivo del 25N, suele ser bastante activo en congresos, jornadas y demás. Desde Manuelitas a la Fresca seguiremos informando con rigor y a veces con humor, porque la risa es también un arma feminista. Por eso, no olvides la agenda cultural, no olvides todos estos eventos, libros, cursos, y no te olvides de nosotras, Telediario Feminista. Dale al like, sigue, comparte, y te dejo con la charla con Ainhoa Cuadrado, nuestra consultora especialista en igualdad, sobre estereotipos de género y la construcción de la feminidad en las redes sociales. Bienvenida, Ainhoa. Hoy, ya sabéis, Ainhoa Cuadrado es nuestra experta consultora con la que vamos a hablar de muchas cosas. Hoy toca estereotipos de género y cómo se construye la feminidad en las redes sociales, en ese ecosistema digital en el que ya vivimos de lleno. Y bueno, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues un poquito eso, ¿no? Yo creo que es importante que abordemos un poco esta temática en lo que tiene que ver en de qué manera se está construyendo, nuestras criaturas están empezando a construir su ideario y su imaginario en cuanto a lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Todos estos mensajes un poco que nos están lanzando también en criaturas que además cada vez les están llegando desde edades mucho más tempranas, ¿no? Y un poco qué riesgos supone todo esto, ¿no? También para la juventud y para las familias también, ¿no? Pues nada, empezamos. Cuéntanos un poco, ¿cómo quieres empezar? Bueno, pues yo creo que un poco sería interesante que analicemos de qué manera se están proyectando la imagen de las mujeres y la imagen de los hombres en las redes sociales, ¿no? Vivimos un poco en todo este entramado de progreso, entramado digital, en el que parece que, bueno, que todo se ejerce desde la libertad individual y entonces, bueno, yo creo que debemos de rascar un poquito a ver a qué responde y si hablamos tanto de libertades, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ver un poco qué es lo que se está premiando hoy en día en las redes sociales, en las plataformas, qué es lo que está viendo nuestra juventud y, sobre todo, qué es lo que se está consumiendo. Y analizar también que las mujeres nos estamos convirtiendo en objetos de consumo. Totalmente. ¿Vale? Vamos al lío. Esa es la parte que a mí me parece más seria. Porque creo que las mujeres estamos en un punto en el que la visión que se está poniendo sobre nosotras nos está despolitizando totalmente, ¿no? O sea, estamos entrando en el que se nos está despojando de esa parte de humanas, de esa parte de ser humano, de esa parte de sujeto político, y estamos vistas solamente en base a una valorización en cuanto al qué es lo que ofrecemos, siempre y cuando con una mirada y un prisma del sistema, ¿no? Del sistema patriarcal, es decir, de la mirada masculina, ¿no? Claro. Entonces, estamos entrando en esa oposición binaria, ¿vale? Pero que además es por oposición total y absoluta. Sí. ¿Vale? No sé si me... Y ellos se construyen en base a oponerse a todo lo que resulta femenino, ¿vale? Y nosotras somos todo aquello que ellos no quieren ser. Exactamente. Entonces, al final, en función de lo que ofreces, está tu valor. Es decir, si tú ofreces visibilidad, si tú ofreces imagen, si tú ofreces, ahí entras en una categorización, en un juicio, además público, en el que no eres merecedora de nada. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Vale? En cambio, si tú entras en la categoría de la buena mujer, ¿no? Esta que tanto nos han inculcado, siempre al servicio de, siempre desde el cuidado, siempre desde el complemento, porque al final en eso se traduce, ¿no? Esta posición binaria, o sea, el hombre lidera y la mujer complementa. Sí. Pero es un complemento ¿en base a qué? En base al deseo masculino. Claro.
al final, ¿no? Tenemos el ejemplo más claro, por ejemplo, en las tradwives, ¿no? Exactamente. Las mujeres modernas basadas en lo tradicional, que son como la ama de casa de los años 50, o sea, aquella que nos vendían en todos los anuncios y tal, aquellas que encerraron en casa después de que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial trabajando en las fábricas y estaban empoderadas y ganaban su dinero y tal, pues había que hacer algo porque los hombres venían de la guerra. ¿Y qué hicieron? Pues nada, vosotras a casa os regalamos un montón de electrodomésticos para que podáis hacer cositas y vuestro valor va a ser hacer pasteles, tener la casa limpia, estar guapas, estar visibles y servir al hombre. Al hombre que encima viene de la guerra, de ganar y de luchar por el país. Y vosotras ahí, al malestar que no tiene nombre, como decía Betty Friedan, ¿no? Claro, entonces al final un poco las mujeres también en este aprendizaje también aprenden un poco a autorregularse, ¿no? Y a decir, ¿en qué bando quiero estar? Me Claro. autorregulo para no ser juzgada y para responder al juicio de. Entonces, en función también, porque esto es un doble juicio, ¿no? Esta dicotomía también que se da es un doble juicio. En función de qué quiero ser o qué quiero hacer, estoy en un posicionamiento o en otra, ¿vale? Perdón, o en otro. Entonces, entramos un poco en toda esta vaina del neoliberalismo emocional, subjetivo, ¿verdad? De las energías masculinas, de las energías femeninas, que nos lo están vendiendo como una posición de crecimiento personal, cuando realmente, o sea, a lo que estamos volviendo es a la visión más arcaica de mandato por oposición, ¿no? Sí, sí, una restitución de los estereotipos de género más rancios que pensábamos hace 15 años que ya habíamos pegado un salto hacia otro lado. Pues no. Claro, es que es eso, al final lo que se está produciendo es la misma lógica de siempre, la misma lógica patriarcal, perdón, pero totalmente reconfigurada. Sí, y además lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en el caso de las tradwives, ¿no? Se vende ese modelo de mujer maravillosa, pero con redes sociales que además puede capitalizar o sea, además de vender el discurso arcaico, mira, yo también gano dinero porque exhibo mi vida en las redes sociales y además convenzo a otras de que hagan exactamente lo mismo, cuando el mensaje está completamente dirigido a eso, a domesticar de nuevo a las mujeres para volver a estar subyugadas a lo masculino, claro. Sí, totalmente. O sea, al final, toda esta exposición del cuerpo y demás, o sea, en lo que se ha convertido es en una estrategia de supervivencia y de éxito, ¿no? Y entonces, ¿a qué se reduce todo, no? O sea, porque todo se reduce finalmente a la identidad, pero teniendo el poder de lo femenino y la capacidad de generar deseo, de generar audiencia y de generar beneficio. Y todo esto, además, o sea, se ve como una parte de una cultura empresarial que nos reafirma como en una falsa elección, ¿no? O sea, es que es brutal, o sea, nos encontramos todas estas plataformas, el OnlyFans, en el que encima es empresaria, ¿no? Tenías tú además el otro día un podcast en este sentido, ¿no? Sí, sí. Es empresaria, no, lo que estamos hablando es de prostitución. Claro, te estás prostituyendo o haciendo pornografía filmada que al fin, o sea, pornografía que al final es prostitución filmada. O sea, que no hemos descubierto ninguna cosa. O sea, estamos hablando de llevar a lo digital la prostitución, que ya lo han conseguido, y encima, además, con un discurso neoliberal de ser tu propia jefa, gana tu dinero, con todos esos falsos anuncios que hay por todos sitios de gano $100.000 enseñando mis pies en OnlyFans. Mentira. Claro, y encima nos lo están vendiendo como una elección desde la libertad, cuando realmente a lo que está respondiendo es a la más extrema de las violencias simbólicas, ¿no? O sea, nos están diciendo las mujeres pueden elegir o si están ahí es porque quieren estar, pero al final esa elección, ¿por qué está atravesada? Por toda una serie de expectativas culturales que lo que te están premiando es la visibilidad femenina
siempre y cuando encajes en una expectativa masculina. Es decir, es una libertad que reproduce totalmente todas las desigualdades que nos podemos imaginar, pero disfrazadas de empoderamiento. Sí, sí, volvemos a lo que dices. Es brutal, o sea, el riesgo, o sea, para mí es que el riesgo es brutal, porque todo este patriarcado contemporáneo, además, o sea, no es que desaparece, sino que está moldeando y revertiendo el discurso hacia un lenguaje de crecimiento personal, ¿no? Es que es peligrosísimo, tía, todo esto. Sí, sí, o sea, la cantidad de negocios, y hago entre comillas, que han proliferado en el entorno digital, como por ejemplo, chicas que enseñan a otras chicas a crearse una cuenta en OnlyFans o tal para poder vivir de ello. Señores que están enseñando a otros a hacerse managers, el eufemismo de proxeneta de mujeres a las que explotar en OnlyFans. O sea, los pick-up artists, los maestros de la seducción, que venden cursos para seducir, o sea, es que es alucinante enseñando precisamente todos los estereotipos más rancios del ligue. O sea, mira, el otro día además ya, o sea, porque ya no está disfrazado, porque no, antes quizás nos aparecía como algo un tanto disfrazado desde una seducción aparentemente romántica, ¿no? Lo voy a entrecomillar. Es que ahora directamente el discurso es, si quieres manipular, o sea, directamente se posiciona sin ningún tipo de pudor, ¿no? Porque cada vez el mensaje está calando más, entonces cada vez el mensaje me da la posibilidad de manejarme en un discurso más directo, ¿no? En unas narrativas más allá. mucho más directas y mucho más allá. Y claro. Yo creo que no es si quieres manipular, es debes manipular. Sí. Ya estamos en ese punto. Debes manipular, debes dominar, debes someter. Porque si no, ella, y entonces nos encontramos con toda la escenografía estas de las malas mujeres, de las manipuladoras, y luego, claro, todas estas mujeres también que están entrando también en este discurso, ¿no? Sí, sí. Que también es muchísimo más peligroso, Sí, porque sí. al final toda tu narrativa de, bueno, todo esto va en contra de los logros conseguidos, en el momento en el que una mujer adopta este tipo de narrativas, las está legitimando. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces es muchísimo más difícil. Además de esto, nos enfrentamos, porque esto, mira, esto lo comentaba yo el otro día con una amiga, a una situación que son escenarios total y absolutamente nuevos, con lo cual ni profesionales ni familias tenemos herramientas para trabajar porque son nuevos espacios de socialización. Y si ya nos ha costado tanto poder empezar a incidir en los espacios físicos, diríamos, imagínate en esto. Sumándole que además parece que vivimos realidades paralelas, es decir, en función de lo que yo consumo, el mensaje se me triplica, pero a lo mejor a mi padre, a mi madre, a mi entorno, esos mensajes no les llegan, con lo cual... Claro que no, porque ahí hay una cosa que se llama algoritmo de recomendación y de retroalimentación, que lo que hace es que tu internet, tus redes, tu Instagram, tu TikTok, no tiene nada que ver con el de tus criaturas. Claro. Absolutamente nada que ver. Claro. Eso por descontado. Y luego, además, todo lo que hay detrás de manipulación de estas mismas plataformas, porque claro, utilizan varios tipos de algoritmos que hacen que, que viralice lo más heavy, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque es lo que les genera pasta. O sea, claro. Ellos venden tiempo de atención. Entonces, ¿cómo consiguen tiempo de atención? Pues llevando el contenido más heavy, más bestia, y además eso lo que hace, eso tiene unos efectos terroríficos en personas, en personitas pequeñas que todavía no tienen ni creada su empatía, ni su córtex prefrontal no va a estar listo hasta que no tengan 25, 26 años. Entonces, está impactando
con contenido súper bestia los cerebros de personas en construcción, que son las criaturas. Con lo cual, es muy probable que, o sea, claro, es muy fácil manipular a través de las redes sociales a las criaturas y construir adultos y adultas como a mí me interesa. Exactamente. Y es el mundo en el que estamos. Y Y tanto las familias como los gobiernos, las familias muchas veces no tienen herramientas, ni siquiera el conocimiento de tal. Pero los gobiernos están yendo tardísimo a regular el uso y el contenido que hay en redes sociales. O sea, habría que obligar, porque se puede, y esto lo han dicho ya expertos en inteligencia artificial, se pueden crear algoritmos que filtren contenido no deseado y se puede regular eso. ¿Por qué no se hace todo esto? Porque hay mucha pasta detrás. Claro, es que además todas las líneas que se nos entrecruzan aquí, ¿no? Los problemas de salud mental que van a tener nuestras criaturas, porque es la sobreexposición, no, la sobreevaluación, porque es un constante juicio, ¿no? Es estar en una constante exposición pública en el que además, bueno, pues como tú te muestras, te puedo decir lo que sea. Y en ese anonimato de los comentarios, pues nos encontramos con las mayores burradas del mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Otro riesgo añadido también es que todas las situaciones totalmente, que son un delito, ¿no? La pederastia y demás, en estos espacios encuentran sus iguales, ¿no? Lo que antes era muy difícil de encontrar, porque claro, yo qué sé, para encontrar una persona que fuese igual de delincuente que tú, pues a lo mejor te costaba un poco más, pero es que ahora es entrar en cualquier tipo de vídeo. En el momento en el que yo encuentro un comentario aliado con mis pensamientos, yo ya estoy generando. Yo ya tengo ahí un colega. ¿Sabes? Y genero un grupo de acción. Entonces, yo creo que no se está dimensionando la gravedad del problema, sí, del problema, ¿no? Y los riesgos que tiene todo esto, que nos hemos ido un poco, ¿no? De la construcción a todos estos denominadores comunes, pero que al final es un todo, ¿no? Sí. Es un todo. Sí, y volviendo un poco a lo que hablábamos de las construcciones, al final estos aprendizajes se dan por repetición y por ende se normalizan. Si claro. yo todo lo que recibo va orientado a que una parte de la población se debe de comportar así y otra parte se debe de comportar así porque si no, no es nada, claro, lo normalizo, ¿no? Lo normalizo de tal manera que ya no es un mundo digital, es el mundo real. es el mundo real. Es que yo creo que las personas que hemos nacido en la era analógica, ¿vale? Muchas veces cometemos el error de separar vida digital y vida natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vida no digital o vida analógica. Y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la vida digital nos impacta. A ti cuando tú haces, y a mí me pasa, ¿no? Como divulgadora, cuando hacemos un reel en Instagram y tienes 800 comentarios diciéndote que te calles la boca, que quién eres tú para decir tal, que no sé qué, que no sé menos, igual que te dicen eso a ti o a mí, y a una chiquilla o a un chaval que está en redes le van a atacar de la misma manera porque se ha perdido también ese filtro de respeto a los demás, o sea, porque no se potencia para nada un mínimo de decoro, de educación, de respeto, o sea, seguir unas normas sociales básicas. Las redes sociales han reventado el diálogo social. Totalmente. O sea, el hecho de que podamos sentarnos y podamos dialogar sobre un tema sin entrar en ataques, la visceralidad de las redes sociales han convertido en violencia
cualquier interacción pública. Entonces, de hecho, hace poco leía una noticia, no sé si lo leía o lo he visto o tal, pero se señalaba ya que las generaciones más jóvenes están empezando a no crear contenido por el miedo a no estar a la altura, a no tal. Son consumidores, pero ya no crean contenido, ya no están presentes en las redes como tal, sino simplemente como observadores. Y las utilizan para aprender. Qué riesgo, ¿eh? Y Tan dices, brutal, ¿eh? claro, si el lenguaje que me llega a mí como niña es o eres una tradwife y como joven o adolescente una clinger, que es este concepto nuevo de moda súper limpia, de la cara recién lavada, o sea, maquillaje suave, la coletita, tal, o sea, el conservadurismo 3.0 Sí, o sí. 10.0, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso ya a las jóvenes, a las más jóvenes, ¿no? Adolescentes, eso que están vendiendo, pues rutinas de belleza, de tal, de cual, de voy muy pulcra, muy limpia, muy tal, muy cual. O sea, ¿de dónde sale esto, por favor? Porque voy a construir ya el primer paso para que luego te comas el convertirte en una mujer de tu casa, en una mujer conservadora, en una mujer no feminista, en una mujer dentro de todos los roles de género patriarcales asignados a una mujer. Al final nos están construyendo un objeto de consumo, ¿no? Pero además una feminidad expectante, ¿no? Que está a la expectativa de nuevos mandatos, o sea, nuevos Claro. mandatos de consumo, nuevos mandatos de deseo, nuevos mandatos desde el amor, o sea, al final nos despoja también de esa figura de personas, de ciudadanía, de derecho, ¿no? O sea, Sí. nos despoja un poco toda esa parte. Y bueno, esto que has comentado es súper interesante porque es otro melonazo, ¿no? Todo el tema de las rutinas y todas estas expectativas que se están generando cada vez en niñas más jóvenes, ¿no? O sea, niñas con rutinas faciales, haciéndose limpiezas de cutis, una niña de 6 años, ¿no? Sí. Hostia, o sea, es que estamos en un punto peligrosísimo. Y aparte, también al hilo de lo que estabas comentando, se están invirtiendo también, la propia psicología evolutiva del ser humano se está invirtiendo, ¿no? Porque niños y niñas en edades tan tempranas no debían de tener ese miedo o ese pudor a la evaluación pública o al juicio, ¿no? Debían estar en otro proceso de socialización totalmente diferente y nos encontramos con criaturas que la propia evolución psicológica no va a la par de la evolución digital. Al final, evolución social, porque es que evolución social, sí. Nosotras decíamos que hemos nacido en una época analógica, pero yo creo que hemos nacido en una época todavía mucho más compleja, ¿no? Porque no somos puristas de nada, o sea, estamos un poco entre dos aguas, ¿no? Sí, entre sujetas que estamos consumiendo todo esto también, pero además, al menos nos mantenemos un poco un enganche a la realidad analógica, ¿no? A lo que es el mundo de la empatía. Sí. Frente a criaturas que no, que el mundo de la empatía se ha castrado, ¿no? Se ha castrado, se ha trastocado y se les está privando de que puedan desarrollarse como sujetos de pleno derecho en la sociedad. O sea, yo para mí, y hoy porque nos estamos centrando mucho más en la feminidad, ya nos centraremos en la masculinidad, cómo se construye y cómo también está castrando a los niños y redirigiendo a futuros hombres con millones de traumas, con problemas mentales a través de, pues eso, adicciones tipo pornografía, no sé qué. O sea, este tipo de cosas están creando un paradigma social, iba a decir futuro, pero lo tenemos ya aquí. O sea, ya tenemos generaciones que están mutando ante lo que observan que sucede, ¿no? O sea, el hecho de que, lo que te he dicho, que haya ya una generación que está empezando a no consumir
O sea, consumir, pero no opinar, no decir, no tal, no participar del debate público, hostia, nos tiene que hacer pensar. Claro, ¿qué hay en el debate público? Agresividad, violencia, tal. Entonces, yo entiendo también que digan, es que yo no me quiero llevar hostias, yo tampoco. Pero claro, estamos limitando a nuestras criaturas de la propia libertad de expresión. Sí, 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 totalmente. Y a ser meras personas observadoras, ¿no? De unos discursos en los que además tampoco se está desarrollando un aprendizaje crítico. O sea, Claro. lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, al final todo lo que nos aparece en una pantalla y todo lo que dice una persona que tiene muchos seguidores y muchas seguidoras es una verdad absoluta. Entonces no entro a cuestionar Claro. tampoco nada, directamente consumo. Entonces, nuestros cerebros están siendo absorbedores de discurso, ¿no? Sin tener, o sea, sin procesar, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el punto, ¿no? Que estamos en una cultura en la que nada se procesa. Simplemente se absorbe y se vomita de nuevo, ¿no? Y entonces se replica. Entonces, es que es serio, ¿no? Es muy seria la historia porque la construcción de la masculinidad que apuntabas también tú ahora se está basando en la oposición frontal Sí, sí. y total, ¿no? El otro día veía yo un influencer, un chico, no me acuerdo exactamente ahora quién era, pero él hablaba un poco de esto y es verdad, ¿no? Quienes tenemos criaturas pequeñas, lo vemos, ¿no? También como en la propia evolución se da, ¿no? Antes que te dirían chica no era un insulto cuando eras más pequeño, pero luego que te digan que eres como una chica o que haces, sin ponerle más connotación, ¿no? Sí, Que el sí. chica ya se vive como algo negativo porque está agrediendo mi concepto de masculinidad. Sí, sí. Es que hemos vuelto ahí. Hemos vuelto, hemos Hemos vuelto. vuelto a ese punto, ¿no? O sea, antes el llamarte chica era para hacerte daño, porque lo femenino, pues lo que tú has dicho, por oposición, es lo que un chico no puede ser nunca, no puede hacer nunca cosas de mujer, no puede comportarse como una mujer, y de ahí tenemos a tantos hombres de nuestra generación que son incapaces de comunicarse con sus parejas, que son incapaces de vivir las relaciones de una forma sana, no verbalizan tienen una sensación de... tienen un conflicto personal consigo mismos porque no han podido ser emotivos. O sea, lo primero que te decían, no llora, un chico no llora, un niño no llora. Pues hemos vuelto a esto. Sí, 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 sí. Los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Los gym bros, pues eso, están ahí, venga, vamos a hacer burpees como locos porque tenemos que estar cuadrados y ser tal. Cuando se está privando a las criaturas de que tengan una evolución natural, emocional, por la que tanto hemos luchado. O sea, por favor, déjennos ser niños y niñas, déjennos ser seres emocionales, sociales, que es lo que somos. Exactamente. El neoliberalismo digital no quiere seres sociales, porque cuanto menos social seas tú, sabiendo que el ser humano es social y necesita lo social para sobrevivir, lo que va a hacer es venderte productos. Y ahí viene el capitalismo emocional del que tú hablas. Uh-huh. Ahí viene la venta de, pues bueno, ya tenemos que ChatGPT es el mayor terapeuta del mundo a día de hoy. O sea, con eso lo decimos todo. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la feminidad y de esa dicotomía entre la mujer, la mala mujer y la buena mujer, o sea, yo creo que más que nunca tenemos en las redes sociales los dos modelos, ¿no? La chica que se va a OnlyFans, la chica que de Klinger va a ser la mujer maravillosa, la mujer conservadora, familiar y tal, que va a apoyar a su marido y se va a casar y va a tal. Y en esto, todo lo demás, donde podemos estar el resto del mundo, está desapareciendo. Sí, es un binarismo total. O sea, al final, un poco también de lo que hablamos es que o sea, el concepto de la buena mujer ya no solamente es que es valorada, sino que es útil.
O sea, Claro, soy útil al régimen patriarcal. sí, Entonces, sí. desde ahí es un poco lo que se llama promover, ¿no? Y nos decíamos que estábamos volviendo a discursos, ostras, es que a lo que estamos volviendo es a gente que nos está diciendo en redes sociales que las mujeres es mejor que no votemos. Quiero decir, que es que a lo que se está llegando es como, el otro día estaba armando yo una presentación para una formación y te juro, Selma, que acabé llorando. O Me sea, lo creo. la cantidad de morralla que estaba viendo, ¿no? Comentábamos antes lo del algoritmo, como ahora estoy viendo mucha morralla, también un poco pues porque por investigación solo me sale morralla. Entonces, era como, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Que era lo que te comentaba antes. Esto que estamos tan alejadas de la realidad que yo no sabía ni que existía, ¿no? Ya. Y cuando te empieza a llegar, empiezas a ver, ostras, pero ¿de qué estamos hablando en este siglo? Estamos hablando del aborto en este siglo, de verdad. O sea, estamos hablando de que las mujeres es mejor que no votemos porque son los hombres los que tienen criterio para decidir sobre la vida. Estamos hablando y preguntándonos qué pasaría si las mujeres nos quedaríamos en casa o si solamente las mujeres saliésemos a trabajar. Pero qué barbaridad es esta. Sí, sí, pues ahí estamos. O sea, entonces, esto que a nosotras nos alarma, que a nuestra generación quiero pensar que les alarma, se lo están tragando criaturas en las que constantemente lo que les está saliendo es esto. 50 gurús hablando de toda esta porquería. Sí. Falsos discursos de emprendimiento, de ser el mejor, de además poner también todo el foco de, o sea, hacer como una, ¿cómo me explico? Renegar de todo lo que tiene que ver con el ámbito social, es decir, todo es consecuencia de las decisiones individuales, con lo cual, tremendísimo favor que le estamos haciendo a las grandes élites políticas, ¿no? Sí, sí, claro. Todo es, o sea, no hay violencia estructural, no hay violencia económica, no hay, todo lo decido yo, ¿no? Y estoy un poco al margen y mi futuro no es atravesado por ninguna forma de desigualdad, no, hostias, es que es un discurso tan sumamente peligroso y irresponsable, ¿no? El que se está engullendo. No, y que además lo dice Yolanda Domínguez, ¿no? El entorno digital se ha convertido en el escaparate público para bien y para mal de todo, ¿vale? Entonces, tú como autónoma, como persona que se busca la vida, que necesita trabajar y necesita tal, tienes que usar las redes sociales para mostrar tu trabajo. Y sin embargo, en el momento que tienes un discurso que no va con lo aceptable, lo que hacen es tratar de callarte, tratar de tal. Bueno, ahí tenemos a la cantidad de casos que ha habido de periodistas, por ejemplo, feministas a las que se ataca, Sí. a las que se... Bueno, la propia Yolanda Domínguez ha ido a juicio porque hasta se llegan a orquestar ataques masivos de hombres a las redes sociales de mujeres y es de, pero ¿en qué coño de mundo estamos viviendo, no? O sea, ¿cómo se puede tolerar que esto lleva pasando ya mucho tiempo, que no es de ahora, y cómo se puede tolerar y además en un lenguaje creciente de agresividad en todo el planeta, porque ya no es que lo tenemos hasta en el Congreso de los Diputados, o sea, el lenguaje de agresividad que hay en todos los lugares, o sea, ya no se mantiene el respeto ni en la política, por lo tanto, es muy bestia. Entonces, es una manera también de amaestrarte. Es Sí. una manera de decirte, o estás dentro o te vamos a dar candela toda la que podamos. Bueno, el caso de Cristina Fallarás, que la han pedido, que tal, o sea... Claro, al final es un poco que se transforma todo este juicio moral en una valorización de mercado, ¿no? Entonces, se traslada toda esta lógica competitiva al terreno de la identidad y de las relaciones afectivas y de lo que tiene que ver con el uso que tú prestas al propio sistema, ¿no? Entonces, es que es melonaco, es que es terrible. Estamos abriendo unos cuantos, ¿eh? O sea, tenemos para varios programas. Es terrible, es terrible. Pero bueno, pero sí que es cierto que
que y volviendo al tema de la feminidad que se construye en las redes sociales, sí que es cierto que habría que alentar a madres y padres a controlar mucho más el tema de lo que ven, los contenidos que ven sus criaturas, que yo no sé cómo todavía hay gente que les da un teléfono, un smartphone a, a niños menores de 16 años. O sea, es complicado. Sí que es cierto que yo creo que tendría que haber regulación pública ya sobre estos temas y habría que empezar a meter mano en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede defender y qué no. O sea, qué es aceptable y qué no. Porque si está claro que un ataque es un ataque en la vida analógica, debería ser lo mismo en la vida digital. Sí, Porque sí. impacta de la misma manera o incluso peor. Incluso yo creo que impacta muchísimo más, porque es lo que hablamos al final. El otro día lo comentábamos también cuando hablábamos de la violencia, ¿no? Y hablábamos de los espacios de seguridad, ¿no? Al final, esta sobreexposición pública en criaturas tan jóvenes que, como tú bien dices, no tienen desarrollado todavía ningún tipo de capacidad a nivel mental y a nivel psicológica para defenderte también contra... Porque, a ver, vamos a pensar que al final pasamos de criaturas que están en una burbuja bajo la cuna de las familias a que las mandamos ahí al mundo digital con todos los leones. Sí. No ha habido una transición de ningún tipo. Entonces, no tenemos, al tampoco ser conocedoras de qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que nuestra juventud está consumiendo, por lo que hablábamos antes, ¿no? Este algoritmo que al final es como cuando salían y no sabían por dónde iban, ¿no? O sea, que salían por ahí, pues ahora es lo mismo, pero desde el teléfono, ¿no? A ver por dónde vas y a ver con quién te vas. Estamos un poco en ese punto, ¿no? También de desconocimiento. Sí, es lo mismo que lo que tú dices, que cuando salías y no sabías por dónde ibas y tenías 13, 14, 15 años, pero incluso peor. Claro, no, muchísimo peor. Porque tú salías por tu barrio o ibas, o yo qué sé, estabas en tu ciudad, ibas al centro, no sabías lo que te ibas a encontrar, pero desde luego lo que no te ibas a encontrar era, por ejemplo, el otro día contaba Marina Marroquí en la SER que lo que ven las criaturas de 8 años. Sí, lo estuve viendo también. ¿Lo viste? Sí. Lo que ven son escenas de violencia sexual que le llaman pornografía. A lo mejor no, habría que cambiarle el nombre ya, porque estamos hablando de violencia sexual y delitos. Y decía, no os podéis imaginar cuántos vídeos de los que ven niños y niñas de 8 a 12 años acaban en muerte. Sí. Sí, que un poco a lo que nosotros teníamos en el ideario como pornografía al uso, claro, realmente no era eso. O sea, de lo que estábamos hablando eran de situaciones que es que no eran ni tan siquiera explicables, ¿no? O sea, que eran de una gravedad y de una brutalidad. Pero es que, claro, ahí es donde está la movida, porque se está conviviendo con unos niveles de crueldad y de degeneración tan grandes sí. que alimentar la empatía, porque al final yo creo que al final la empatía hay que alimentarla, ¿no? También, y es un aprendizaje y hay que construirla. Es tremendamente complicado. Claro, pero el mundo digital es el imán perfecto para la despersonalización y para la individualización neoliberal. Sí. Las redes sociales al servicio del neoliberalismo lo que han hecho es crear esos individuos desconectados que le vienen bien para venderles productos y sobre todo, no le vienen bien sobre todo, o sea, solamente al capitalismo, le vienen bien también a los gobiernos, porque los individuos desconectados son menos peligrosos. La comunidad puede hacer fuerza, puede protestar, pero los individuos desconectados, cada uno en su panal de abejas, en su sitio, viendo una pantalla en la que cada uno ve una cosa distinta, nadie sabe lo que ve el otro y no hay un lenguaje común porque... Claro, sí, pero al final de algo, o sea, al final lo que te quiere mostrar
es un pensamiento único. Exacto. Entonces, Es la paradoja. ahí está, ahí es donde está la historia, ¿no? No va a haber conflicto, todo va a responder, o sea, no nos va a generar contradicción. Entonces, lo que vamos a normalizar es lo que el propio sistema quiere que normalicemos, ¿no? Sin entrar además en cuestionar absolutamente nada, ¿no? Es lo que dices, las redes de personas al final generan espacios sociales críticos, ¿no? Porque hay una diversidad de pensamiento, porque hay también un aprendizaje por contraste, entonces ahí hay un crecimiento. Pero es que estamos bajo una inteligencia artificial absolutamente globalizada que está unificando y tendiendo hacia un pensamiento común. O sea, yo el otro día decía, miedo me da las arquitectas, los arquitectos, las médicas, los médicos del futuro. Psicólogas, miedo me da, porque es que los aprendizajes ahora mismo, ¿dónde están? Es que no hay aprendizajes, hay un adiestramiento digital. Sí, es adiestramiento y además fomentado y pensado desde el tecnofeudalismo, de estos señores tecnofeudales que están dominando el mundo y que están dominando el discurso único. Y la paradoja es eso, que tú tienes las redes sociales, el algoritmo, cada uno nos muestra una cosa, pero está unificando y está unificando además a las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor con nosotros el algoritmo no puede, o con nosotras, ¿no? O sea, tú tienes un pensamiento crítico, has sido educada en un momento analógico en el que has tenido experiencias que no están teniendo nuestras criaturas y además, y probablemente incluso un aprendizaje, una educación general mucho más crítica también. Sí, más diversa, porque al final yo creo que nuestra socialización ha sido con personas, con diferentes criterios, con diferentes situaciones, con diferentes, o sea, en diferentes perfiles, pero es que ahora mismo, claro, esa socialización personal de la que hablábamos el otro día, ¿no? De lo táctil, ¿no? Diríamos, de la cercanía, no está. Entonces, no hay una socialización más allá que un comentario que yo puedo hacer, un jajaja o un like, ¿no? Y además todo esto reforzado por toda la cultura musical, que todavía estos discursos nos acrecenta mucho más este adiestramiento de género, ¿no? Sí, bueno, es que ya hablaremos, ya haremos un especial sobre canciones que consumen nuestras criaturas y que tienen discursos hiper pornográficos ya. O sea, es que ya... Y de legitimación de la violencia física. El otro día escuchaba yo una, me gusta que me peguen, me gusta que me peguen. Ese era todo el contenido de la canción. O sea, que es que es terrible. La verdad que cuando empiezas a rascar un poco, a mí me asusta. Sí, es lo que dices tú, o sea, cuando te dedicas a investigar un poco y en meterte un poco en este submundo que no es tan sub, que es bastante grande, te asusta un poco ver con qué facilidad ha penetrado y se ha revertido en tan poco tiempo todo lo que se había conseguido. O sea, y sobre todo, de lo que eres muy consciente es de cómo se está adiestrando socialmente a las nuevas generaciones en base a lo que les va a venir, ¿no? O sea, yo creo que no quiero ser conspiranoica ni resultar, decir, me estoy flipando, ¿no? Pero tenemos un mundo, un futuro prácticamente inmediato, bueno, prácticamente inmediato, ¿no? Ya ha empezado, ¿no? En el que la inteligencia artificial y la robótica van a sustituir un montón de mano de obra. Totalmente. El propio ser humano. Yo no creo que sea una visión paranoide ni nada. Es que creo que es estar en realidad y lo que estamos haciendo es adelantarnos a lo que va a venir. O sea, es como, o sea, yo a veces tengo un poco la sensación que es como esa dark web de la que hablábamos, que todo subyace, todo ese mundo asqueroso. No está, ya ha pasado a este. Ya no es dark. Esa dark web no existe porque ya es
la que tenemos. Porque O sea, ya es lo que hemos normalizado, ¿no? Entonces, sí. estamos advirtiendo sobre esto, lo estamos viendo, entonces no podemos cerrar los ojos, ¿no? Muchas veces. Y cuando empezamos a trabajar sobre esto, que a mí esta parte sí que me parece importante, es como que se acabó la censura, ¿no? Porque vas a institutos, a ti también te habrá pasado y es como, bueno, esto es un poco heavy, esto es un poco tal. No, no, esto es lo que se está viendo. Entonces, en esta idea de descafeinar a veces el trabajo por desmontar todo este tipo de discursos porque nos parece que puede alterar a la sensibilidad de nuestra juventud, ostras, hay que estar en realidad, ¿no? Y que esto se está consumiendo sin ningún tipo de directriz crítica. Entonces, vamos a utilizar todo esto para intentar redireccionar algo, ¿no? Sí, sí, porque si no, es lo que te digo, estamos abocados a una generación sociópata, totalmente, o sea, absolutamente sociópata. Y no solo eso, sociópata y subyugada a este tecnofeudalismo que va a necesitar mucha menos mano de obra y que ya llevan más de 10 años pensando qué van a hacer con la humanidad, porque para seguir vendiendo necesitan que la gente consuma, para poder consumir la gente necesita ganar dinero, pero si la mano de obra se va a reducir, el humano no va a estar presente y la humana no vamos a estar presente en los procesos de producción y de trabajo, porque lo van a hacer máquinas, ¿cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a ganar dinero? Ya está el tema de la renta universal, ¿de dónde viene? Viene de cuántos tecnofeudales de estos ya están diciendo que hay que proponer una renta universal para lo que se viene, para que la gente tenga dinero para consumir, cuando el problema es que encima estamos teniendo unas hipersubidas de nivel de vida. O sea, la vida se ha encarecido desde la crisis de 2008 de una manera tan brutal que hoy en día, con una renta universal, tú no podrías consumir tampoco, porque a lo mejor tu renta universal se va en pagar tu hipoteca o tu alquiler. Sí, sí, no, pero incluso al final los propios alimentos, ¿no? O sea, la canasta básica es que es totalmente inviable asumirla con los salarios, diríamos, al uso, ¿no? De lo que... Entonces, claro... Entonces, claro, ¿qué renta universal podría sostener el mundo que se nos viene consumiendo y sin trabajar? No sé, o sea, yo me explota la cabeza. Pero no todos los tecnofeudales como Elon Musk o tal están por la renta universal, que los hay que están más por, oye, aquí que cada palo aguante su vela, y de hecho el camino neoliberal que llevamos no indica que nadie se vaya a preocupar porque no te mueras de hambre. Ya, ¿no? Y además es que es mucho más importante, va a ser mucho más importante que te esfolies bien la cara a que comas. Sí, sí. Porque al final nos están poniendo en una serie de necesidades impuestas, especialmente dirigida hacia las mujeres, ¿no? Esa exigencia del físico en el que, no, mira, es que este colorete no, porque tiene que ser un tonito un poquito más rosita. Entonces ahora nos inventamos que si tu color de tal, que si tal, entonces no te va a quedar bien y te va a envejecer. Y si has envejecido un año, tampoco te sirve lo que tenías, porque es que ahora no responde a otra cosa. Son un montón de necesidades impuestas, cada vez más jóvenes. Comentábamos antes todo el tema este del mercado que están intentando abrir a la infancia, ¿no? A las niñas en especial. Bueno, que ya han abierto, de hecho. Estaban abiertos, sí. El otro día estaba viendo yo también, bueno, determinadas empresas que ya estaban haciendo un montón de campañas en este sentido, de hipersexualización de las niñas, objetualización de las criaturas, ponerles una expectativa, pero claro, aquí también hay que hablar de cuál es esa expectativa de feminidad y esa construcción de feminidad que tienen sus familias, es decir, que tienen sus madres y que tienen sus padres, porque las criaturas tampoco tienen recursos económicos para irse a X tienda a comprarse no sé cuál, ¿no? ¿Sabes? Sí, entonces, es que luego además hablan de productos de cosmética que valen un pastizal y utilizan 20 productos en una rutina de limpieza de cara que yo flipo en colores. Yo de una niña con una crema antiarrugas
Es que me han salido unas arruguitas aquí. Yo creo que era Mami de 3 que lo sacó. Sí, que la niña se estaba aquí estirada. Y estirando. unas arrugas. Mira, la tengo aquí, la arruga. Por favor. Pero es terrible cómo está calando, porque no es algo aislado. Y sobre todo hay que decir a las mujeres, niñas, adolescentes, que todo esto, además de decirnos cómo tenemos que ser para gustar a los hombres, se hace también para empobrecernos. O sea, el hecho de que nosotras tengamos que consumir todo eso nos empobrece un 40% más que a ellos. Sí, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, todas las mujeres que históricamente pues eso, se maquillan, se tal, se cual, o sea, gastan una cantidad de pasta en todo eso que al final las está empobreciendo. Y empobrecerte te quita poder y autonomía sobre tu vida. Sí, porque además te hace que tu inversión vaya dirigida al adorno, ¿no? A seguir objetualizándote tú misma, ¿no? A mí me llamaba la atención, el otro día veía un vídeo de una chica que vivía en un espacio muy humilde, ¿vale? Y además en una zona, en una ciudad también muy humilde, o sea, una vivienda con todo ladrillo visto, techo de zinc, quiero decir, más chabolista que otra cosa. Y ella iba con su bolso de Gucci original, decía. Entonces, es un poco lo que está... O sea, ¿dónde estamos poniendo el foco, no? También, o sea, estamos entrando en eso, en una esclavitud también de la imagen, del aparentar, del... Sí, total. Ya no solamente ya a nivel de vivienda, sino a nivel de educación, ¿no? Está también relegándose. Ya no es necesario que las mujeres estudien, porque total, tu último fin va a ser que seas madre. También, veía también otro que hablaba de que si un hijo es bueno o es malo depende de la madre, ¿no? Casi al 100%, porque el hombre provee, pero claro, ella es la responsable. Esto era un reel que estaba dirigido de estos podcasts dirigido a población adolescente, ¿no? Entonces, de la mala madre. Claro, y además, fíjate por dónde caló, porque yo lo veía con mi hijo y le decía, fíjate tú qué morralla lo que comenta este chico. Y me decía él, no, pero fíjate lo que dice, o sea, cómo lo disfrazan, ¿no? Porque decía, porque claro, el que a mí me vaya bien y yo provea a mi familia depende en gran medida de la mujer que yo tenga. Dice, la está poniendo en valor a la mujer, pero volvemos otra vez a que las mujeres somos el llavero, el complemento, ¿no? Tú no lideras absolutamente nada. La que se tiene gratis. Exactamente. El éxito de él depende de que ella le sostenga. Exactamente, ¿no? De que le tenga las camisas planchadas, que le tenga la ropa, la comida preparada. Y los hijos cuidados para que él tenga tiempo de... y mientras proveas, ahí también rompemos y nos entra también toda esta concepción de la paternidad, del paternaje, el maternaje, ¿no? Un poco en qué punto se está posicionando también las paternidades responsables. Ahora solamente son en cuanto a la provisión, ¿no? Claro. A la provisión económica. Cuando... Sí, porque se tiran todo el día trabajando y si tienen algo de tiempo libre ya se encargan de buscarse un deporte, una actividad X para largarse y no estar, no paternar y no tal. O sea, o jugar en videojuego, porque en el libro de Toda la rabia de Darcy Lockman lo hablaba, o sea, tengo a mi marido, acaba de llegar y en vez de ponerse a ayudarme con mis hijas, se coge, se sienta con el móvil y se tira 3 horas con el móvil. Y cuando le digo, o sea, y mi marido dice ser feminista, y cuando le digo, perdona, que no estás haciendo, que no me estás, que esto no es solo mío, ayuda, haz cosas, toma tu responsabilidad. El otro se escaquea, se va a la habitación, no sé qué es, se mete en el baño 1 hora y media con el móvil, o sea, cosas así, y es acojonante. Pero esto, o sea, es que la verdad que hay veces que dices, joder, por mucho que hagamos, es que parece que no avanzamos, ¿no? Y es verdad que el mundo digital ha venido para darnos así paz y decir, cariñas, volver a la casilla de salida porque estamos otra vez, tenemos que empezar a luchar otra vez
ahora mismo por no revertir los derechos conseguidos, Sí, que ya es totalmente. frustrante. Y además tenemos un reto muy grande, ¿no? Que es que no juega a nuestro favor y es todo el desfase generacional. Claro. Entonces, todo se ve como esto es de antes, esto no tiene nada que ver, es que no sabéis, es que tal. Este ocultismo de lo que hablábamos del algoritmo es mucho más complicado porque la propia escenografía es más difícil a veces de detectar. Entonces, no tenemos una visión global porque no hay globalidad en ese sentido. Todo está departamentado. Entonces, es muy difícil estar en todos los departamentos para ver. No sé si me explico. Sí, no puedes controlar todo. Claro, es muy difícil y es muy complicado y sobre todo que es lo que hablábamos, es que estamos volviendo a la sección femenina. O sea, estamos volviendo a ese punto y es tan jodido, Triste. ¿sabes? Y duele, ¿no? O sea, ya te digo, yo es que el Duele, otro a día mí me duele, sí. es que se me caían las lágrimas de hostia, tío, con todo lo que hemos peleado, me emociono ahora también, ¿sabes? Pero es que es verdad, con todo lo que hemos peleado, con todo lo que hemos luchado, con todas a veces las situaciones emocionales que te han llevado incluso a romper tus relaciones personales también, ¿no? Por no tragar con determinadas historias, por no querer que tus criaturas vean esos referentes de amor tan chungos y tan asquerosos, ¿no? Sí, sí. Y ahora se lo están comiendo con patatitas y no tenemos manera en muchos casos de controlar todo eso, ¿no? Estamos muy ausentes de herramientas en ese sentido. Y luego además es que cuando tú pretendes criar de otra manera, el discurso único está tan extendido que te cuesta muchísimo luchar con ello, luchar contra ese machaque constante. Mi hija, por ejemplo, no tiene teléfono. Veo un teléfono rara vez, no, pues casi siempre porque por alguna amiga o por tal, no está fuera del mundo, quiero decir, ve cosas, tal, o sea, le gusta canciones de reggaetón, le gusta tal. Y hoy me la he encontrado, se estaba echando una pomada natural que tengo para las quemaduras, que la hace una amiga mía, la familia de una amiga mía, es una receta ancestral de su abuela. Se estaba echando eso en las piernas porque decía que había leído que era crema hidratante. Digo, cariño, eso sí es muy hidratante, es para quemaduras. Digo, pero es que es aceite puro. Pero es que tú no necesitas esto. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? De generar necesidades como Donde no las... donde no las hay en respuesta a este capitalismo que tenemos. Al final, yo creo que cada vez también las empresas tontas no son, quiero decir, las empresas y Claro, estas grandes élites a lo que van a responder es a las poblaciones que son más inseguras. ¿Quién es más inseguro? ¿Quién se está construyendo? claro. ¿Vale? Y quien necesita de una validación, por lo cual tenemos dos focos fundamentalmente, ¿no? Las mujeres, que estamos en una constante validación y juicio público, Y las y criaturas. las criaturas que se están construyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, generar, por eso comentaba antes también todo el tema de la salud mental, ¿no? De la importancia y que no estamos dimensionando la gravedad de esto, Sí, porque sí. nunca están bien, nunca son perfectos, o sea, perfectos en el sentido de que para mí lo son, como seres humanos lo son, ¿no? Me refiero en esa búsqueda de la perfección física, económica, Sí. de expectativa externa, de expectativa a un sistema que Es que responde. vivimos en una época de, o sea, una violencia estética brutal. O sea, si hablábamos antes de que llevar unos tacones era violencia estética, esto ya ha traspasado muchos límites, ¿no? Y yo el hecho de que mi hija, con mi discurso y con mi aspecto, que trato de ser lo menos, no lo menos femenina, pero que me importa una mierda la opinión, que no te importa una mierda, ¿vale? Porque luego también cada uno tiene sus cositas y engordas un poco y sientes que no encajas en el tal y te incomoda y eso. Pero quiero decir, que mi hija me diga, ay mamá, qué piel más buena tienes, ¿cómo te la cuidas? Digo, perdona, o sea, con agua y jabón y ya está, o sea, es que no utilizo nada. Y Claro, cuando pero
Se me seca mucho por tal, pues me echo una crema, punto. Pero que es un poco lo que estamos comentando. O sea, tu hija, que está muy limitada en cuanto a toda esa información, eso le genere a una niña el cuidado de la piel, le genere, porque hombre, que te lo diga yo, sabes, que tengo 47 años, ostras, tía, qué piel más guay, porque la mía también ha evolucionado. Pero es que una niña no se preocupa de la piel. Es que no debe La preocupación. de esto. Claro, entonces es como decir, joder, aunque fíjate, o sea, tengas tan limitada toda esa entrada de manipulación y de información, les llega, porque socializan también, claro. Entonces, porque van al cole y tiene compañeras que a lo mejor se tiran 2 horas con el móvil, con el TikTok, ahí venga en retroalimentación constante de todo esto. sí. Entonces, claro, ella oye hablar de que si tal, que si la piel, que si la crema, que si esto, que si lo otro, y automáticamente ya se le ha generado esa necesidad. Sí, yo creo que estamos en el momento, corrígeme, de mayor impacto de la violencia simbólica. Sí. O sea, de mayor impacto sin ninguna duda. Y un poco al hilo de lo que estabas comentando, a mí también me hace gracia porque yo creo que las mujeres feministas y las que somos además feministas de hígado sufrimos muchísimo con todos estos patrones y violencias que a nosotras también nos atraviesan, ¿no? Sí. Porque claro, cuando tú no sabes poner nombre a una violencia en la que tu discurso te atraviesa porque te has socializado en un sistema absolutamente sexista. Entonces, pues también te preocupa la arruga o también te preocupa el engordar. Lo que pasa, la diferencia es que le estás poniendo un nombre. Entonces, el flagelo es el doble, ¿no? Porque es, hostia, mira, me preocupa mi arruga, pero es que encima me preocupa que estoy respondiendo a unos parámetros de adiestramiento patriarcal. Que es justo lo que no quiero hacer. Los que no quiero, ¿no? Entonces, hablamos en la incoherencia humana, que es lo más bonito del mundo. Sí, no, totalmente. Y además es bonito y yo creo que el aprendizaje también está en ponerlo sobre la mesa, ¿eh? Sí. El compartir, ostras, tía, me pasa esto. Y no pelearnos en que parece que siempre estamos, todas las feministas estamos bajo la lupa, ¿no? Las mejores teóricas, las que nunca hay una contradicción, las que parece que estás siempre en competencia, y no, el aprendizaje es otro, ¿no? Es desde los olores. La contradicción forma parte de la vida y sobre todo cuando estás en un aprendizaje constante, la incoherencia va a estar presente porque precisamente estás aprendiendo todo el rato. Eso lo que hasta ahora era una ley aprendida, mañana resulta que descubres otra cosa y dices, hostia, pues esto me hace pensar que a lo mejor yo no estaba tan ahí y tengo que pensar en otro lado, ¿no? Y a mí me parece maravilloso. Y de hecho es que he defendido siempre que no quiero ser la feminista perfecta y que nadie me pida que lo sea, que tendré mis incoherencias y hoy diré esto y a lo mejor mañana me contradigo y digo, oye, pues mira, lo que dije ayer, hoy ya lo he visto desde otra perspectiva y cambio. Pero desde la más absoluta franqueza y honestidad. Claro, pero al final la riqueza, yo creo que la riqueza del feminismo está en eso, ¿no? Está en que al final no es una teoría externa, parte desde las vivencias personales y se construye en base a las vivencias personales. Entonces, de hecho, no es que esté al servicio de nada, es que forma parte del todo. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que un poco esa es la historia. Y a mí poner sobre la mesa la contradicción me parece también fundamental, porque al final nos sirve también de crecimiento conjunto, ¿no? También para todas, para el propio movimiento y para la propia forma en la que nos desenvolvemos, ¿no? Y de bajar un poquito nuestro nivel de autoexigencia. Sí, sí. Porque se nos pide demasiado a las feministas y el feminismo está andando. Quiero decir, el feminismo se construye caminando y se construye evolucionando. No es una ley escrita inamovible. Y según vamos avanzando, vamos teorizando, vamos descubriendo, teorizan sobre todo las teóricas, ¿no? Pero quiero decir, yo me dedico a divulgar en realidad y yo lo que aprendo lo cuento. Claro, ¿no?
una cosa que he aprendido hoy, mañana otra teórica me la desmonta y me gusta más esa visión y lo contaré. Pero hay que ser conscientes de que en la vida no hay verdades absolutas inamovibles en ningún aspecto. Por lo tanto, en el feminismo debemos bajar también el listón. O sea, igual que yo digo siempre que el feminismo tiene que bajar al barrio y tener un lenguaje para el barrio, y quizás somos las divulgadoras las que podemos bajarlo más al barrio en un lenguaje más común. Tiene que haber teóricas que se rompan la cabeza y que investiguen y qué tal para generarnos conocimiento, pero que tiene que haber un consenso también entre unas cosas y otras y no separarnos, que eso es muy patriarcal. Esa actitud de que de hecho lo estamos viendo, ¿no? Como algunas corrientes feministas pues están en absoluta confrontación por copar un espacio que a lo mejor no es nuestro trabajo el estar en esa guerra interna, ¿no? Porque esa guerra viene de fuera. Es que además, y es eso, y además está fortaleciendo discursos que flaco favor nos hacen, ¿no? Sí, O sí, sea, total. Pues, querida, llevamos una hora, creo. ¿ya? Sí, ¿Ya? llevamos una hora, así que vamos a hacer como un cierre para este segundo programita contigo, que seguro que tienes algo preparado, porque hemos hablado de muchas cosas alrededor de los estereotipos de género, pero claro, es que los estereotipos de género impactan en nuestras vidas, en nuestra economía, en las violencias, en lo que percibimos y sobre todo están mega presentes en el mundo digital, que el patriarcado y el neoliberalismo han encontrado un filón ahí para colarnos el discurso único, ¿no?, que estamos hablando, sin que nos demos cuenta, además nosotras, porque a nosotras no nos llega. Nosotras lo tenemos que ver a través de otros ojos, que pueden ser nuestras criaturas o investigaciones o tal, que vas aprendiendo, porque a mí, desde luego, con mi algoritmo no me va a recomendar. Bueno, ahora ya sí me recomienda, ¿no? Algo. Igual te pasa como a mí, ¿no? Que te empiezas Claro, porque ya estás metida ahí, entonces ya te va recomendando cositas, ¿no? Pero le ha costado, porque claro, al principio yo pues tenía un timeline bastante limpio, ¿no? Bastante a mi manera. Entonces, bueno, pues cuéntame, a ver, ¿cómo quieres acabar este programa? Hombre, pues yo quiero un poco comentar que tenemos que estar muy en realidad, que no podemos separar lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco como conclusión, separar el mundo virtual del mundo real, porque los dos conviven en un todo, y luego entender que el patriarcado se está disfrazando y se está tornando en función del espacio que ocupa, ¿no? Sí, sí. Que nos están vendiendo una falsa libertad, esto sobre todo a las chicas más jóvenes, pero que sigue respondiendo a los mismos intereses. Eres valorada en función del prisma de lo que se espera de ti bajo la mirada masculina. Uh-huh. Y me da igual que vaya del punto de la buena o la mala, este binomio que tenemos de elección en el que no nos podemos salir de ahí, ¿no? Generar conciencia crítica, empezar a estar un poco en realidad y seguir divulgando y seguir trabajando un poco también desde ahí, porque la escenografía ha cambiado. Sí, sí, o sea, hay que... O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer activismo en las redes. Sí. Incluso cuando puede hasta ser peligroso, como ya hemos hablado, ¿no? Pero que esto al final forma parte de una manera de militar en donde cada una considere, y todos los puntos de vista y todas las decisiones son respetables, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay que poner mucho en valor a las divulgadoras, ¿no? Y sobre todo a las divulgadoras que tienen mucho reconocimiento, que además son las que más hate van a recibir, y que además, ya no solamente hate, sino
que se han traspasado líneas se traspasan líneas de lo aceptable en el mundo digital todos los días, pero es que en muchos casos ya ha pasado a violencia física, Sí, sí, sí. al acoso a personas en su propio domicilio. Y esto es un delito, y hay que decirlo. Y esto debería estar controlado, penado, perseguido. Y de momento la cosa está un poquito paradita. O sea que aquí un tironcito de orejas al Ministerio de Igualdad y al Sí. Ministerio de Justicia, que se pongan las pilas, porque lo que no puede ser es que a personas que están divulgando otro punto de vista, que si no te gusta no tienes por qué mirarlo, no tienes por qué verme o ver a quien sea, pues que se las persiga de esa manera, solo porque no están dentro del discurso único. Ujú. Que se ha convencido a un montón de miles y miles y miles de chavales y hombres de cuál debe ser el discurso de las mujeres. Que es lo que llama la atención, ¿no? El que se está sancionando es el discurso de los derechos humanos. Efectivamente. O sea, que es como, ¿a dónde hemos llegado? Me explota la Explota la cabeza con cabeza, todo sí. esto, ¿no? O sea, el discurso es como, ostras, que a quien está persiguiendo es a las buenas. Sí, sí. ¿No? Por simplificarlo mucho, ¿no es verdad? O sea, el discurso del derecho, el discurso del cuido, el discurso del respeto es el discurso sancionable. El de la empatía. Ha cambiado totalmente el prisma, ¿no? O sea, se le ha dado la vuelta, ¿no? Yo creo que nos hemos posicionado en el lugar equivocado, ¿no? En ese sentido, como sociedad, me refiero. Sí. A ver, yo reconozco que tengo sesgo porque llevar ya 3 o 4 años, ¿no? Leyendo mucho, investigando mucho sobre la manosfera, sobre los discursos incel, tal, de dónde salen, de dónde parten, toda esta historia, al final yo reconozco que yo no tengo objetividad, pero porque investigo dentro de un campo en el que permanentemente estoy viendo violencia contra las mujeres. Entonces, no puedo obviar ese sesgo, y lo digo. Yo no puedo hablar desde la objetividad, pero nadie habla desde la objetividad, porque todo el mundo habla desde su pensamiento, y tu pensamiento se crea en función de tus vivencias, de lo que estudias, de lo que aprendes, de tus aprendizajes, de tu socialización, de todo. Entonces, pero me gusta decir la verdad, o sea, yo tengo un sesgo y tengo un sesgo en relación a todo lo que investigo. Y es verdad que también tengo una visión del mundo pues muy jodida de lo que se nos viene, ¿no? O sea, me gustaría poder ofrecer otro mundo a nuestras criaturas. Y en base a eso es por lo que hago activismo y por lo que quiero trabajar, ¿no? Y yo me quedo con eso y con lo que tú digas para despedirte. Pues nada, que un placer como siempre estar, compartir y aprender y que bueno, que espero que nos veamos otro día y que sigamos un poco rascando también en todo esto, ¿no? Porque Sí, creo que a veces nos mucho. pasa mucho porque yo creo que es un tema tan amplio que tiene una narrativa con tantas aristas que como que tocamos muchas cosas, pero a veces tengo la sensación de que no llegamos a desgranar todo, porque es que, claro, es amplísimo, ¿no? Es que profundizar, Es muy complicado. porque es lo que tú dices, esto es un tema que impacta 360 grados. Entonces, te está viniendo por todos sitios. Y es verdad que quieres conceptualizar y explicar algo, y para explicar algo Tienes que entrar en otro melón. y luego otro, y luego otro. Entonces, bueno, iremos poquito a poco abriendo melonitos de estos y profundizando todo lo que podamos. Pero que este ejemplo es muy bueno para entender que esto es violencia estructural. Claro, claro. O sea, ¿Verdad? el hecho de que impacte por todos los espacios y que, en definitiva, estamos hablando de violencia contra las mujeres, violencia estética, violencia simbólica, violencia, nos lleva a pensar, nos lleva a definir esto como esa estructura montada para someternos, dominarnos y responder al interés responder al interés capital. masculino y capitalista.
Así que nada, te emplazo para uno nuevo y mira, te voy a hacer una propuesta ya para el próximo que se me ha ocurrido. Esta vez te la voy a proponer yo, que vamos a hablar de juguetes. Ah, qué guay, perfecto. ¿Vale? Porque estamos en época de tal y ya he visto las jugueterías llenas de, hablando de cosmética y de violencia estética, un montón de juguetitos de cuidado facial, de tal, que ya es de, no valía con los pintaúñas, no valía con el maquillaje, ahora ya también. Lo que estamos hablando de las Sephora Kids que llaman, que son las niñas estas influencers que se maquillan, ya nos viene desde La propia industria del del juguete. juguete. Así que te emplazo a eso, ¿vale? Pues muy bien, perfecto. Pues que tengas un maravilloso día. Nos vemos prontito y nos ponemos a hablar de juguetes. Muy bien, un gustazo. Un abrazo, besitos. Hasta luego. Salud y que el feminismo os acompañe.